Hola chicos, bienvenidos a un video más del módulo de genitourinario. En este video, bueno, pues quería cubrir de una manera sintética tal vez los mecanismos fisiopatológicos que envuelven lo que es la insuficiencia renal, el fallo renal. Es lo mismo, son dos términos que se utilizan de forma equivalentes. Y queríamos hablar un poco precisamente de eso, del fallo renal agudo, del fallo renal crónico, pero algo que tal vez uno le pasa por arriba en otra de las presentaciones que hemos tenido, se menciona muy rápido, pero quería detenerme un poco, hablar un poco abundar un poco más en la fisiopatología de esas dos condiciones. Y bien, pues en primer lugar, bueno, pues vamos a empezar con el fallo renal agudo, insuficiencia renal aguda. Yo creo que la parte más básica de aquí es que usualmente el fallo renal agudo tiene una característica y es la palabra reversible. Hay una reversibilidad, ¿verdad? Lo que es el daño, ¿verdad? Que va a ocurrir a nivel de los riñones. Y aquí el autor nos los define como una disminución reversible de la tasa de filtrado glomerular. Ese concepto de tasa de filtrado glomerular no es la primera vez que lo escuchamos. Si regresamos al video de fisiología específicamente, el video que hablaba de filtración glomerular, vamos a tomar que ese es un concepto que se utiliza para determinar la cantidad de fluidos que son filtradas por el riñón, en este caso por el glomérulo, por minuto. Y bueno, pues evidentemente este proceso de filtración es el primer video de toda la serie del módulo. Y la razón por la que es el primer video es que porque pudiéramos decir que en términos fisiológicos todo empieza ahí en la función de los riñones. ¿Ok? Por lo tanto, aquí la definición nos hace una orientación y nos dice, pues esa primera fase de la función, de la cual va a depender que haya reabsorción, que haya excreción, eso va a estar dañado. Y es como una escalonada. Si se me cae la filtración, se me cae la reabsorción y se me cae la excreción. Y ya ustedes se pueden imaginar todo lo que implica tener una alteración en la reabsorción de líquidos, de electrolitos y en la excreción de sustancias tóxicas. Por fortuna está la palabra reversible. Reversible en el sentido de que podemos regresar atrás. Por supuesto, un fallo renal agudo, tener varios episodios, puede llevar y facilitar a que ese daño no sea reversible. No sé si se fijan que el autor pone la palabra reversible entre comillas. Y es que esa reversibilidad va a depender mucho de la severidad del daño y la frecuencia en la que el daño está ocurriendo. Por lo tanto, un fallo renal agudo puede con facilidad convertirse en un fallo renal crónico. La diferencia ahí va a ser el tiempo y el daño que se está realizando sobre el riñón. Evidentemente, y esto lo habíamos hablado, yo creo, en un video anterior, posiblemente en el video de glomerulopatías. No estoy muy seguro, pero posiblemente haya sido ahí que lo hayamos mencionado. Pero bien, estoy elucubrando, no estoy seguro dónde fue que lo vimos. Pero yo les había mencionado que en términos de fallo renal o insuficiencia renal, habían tres causas importantes que había que mencionar. Número uno, las causas prerrenales, las causas intrarrenales o renales y las causas postrenales. Y evidentemente, esas causas nos ayudan a intentar de aprender un poco mejor la fisiopatología. ¿Por qué le digo aprender? Porque en términos clínicos no están separadas de una forma eh, indivisible, perdón, una forma tan divisoria, tan severa. Me refiero a que una causa prerrenal eventualmente va a llevar a un daño renal. Y una causa postrenal
eventualmente va a llevar a una causa renal. Vamos a analizar eso. Lo que le quiero decir es que las prerrenales van a terminar dañando el riñón y las posrenales van a terminar dañando el riñón. Lo que le quiero decir es que no son tan independientes, al menos en términos clínicos, como pudiera sugerir este análisis que estamos haciendo de primera instancia. Y en las causas prerrenales, recuerden que yo le había dicho que el riñón recibe un 25% del gasto cardíaco. Eso es muchísima sangre, chicos. Y tiene sentido porque el lugar principal de salida de líquidos del cuerpo, el lugar principal de filtración de la sangre de sustancias tóxicas o de desechos que ya no se necesitan, es el riñón. Por lo tanto, al final del día tú quieres que la sangre, o mucha de la sangre, llegue a los riñones. Ahora bien, en algún tipo de situación se pudiera dar que le deje de llegar suficiente sangre al riñón. Y si le deja de llegar suficiente sangre al riñón, ¿qué va a pasar con la tasa de filtrado glomerular? Va a ser menor. Y el doctor nos da causas aquí. Por ejemplo, nos dice que pudiera deberse a una caída repentina o severa en la presión arterial. ¿Qué pudiera producirte una caída repentina y severa de la presión arterial? Fácil, una hemorragia. Un paciente que tuvo un accidente y está teniendo una hemorragia, un paciente que tuvo una lesión, le dieron un machetazo, que eso es muy común aquí en República Dominicana, y está sangrando, una mujer con un embarazo ectópico roto, como habíamos visto en el módulo de cardiovascular, en uno de los primeros videos. Cualquier causa que lleve a una hemorragia y que lleve a una pérdida del volumen intravascular, eso va a llevar a una disminución de la presión arterial. Pérdida de volumen, disminución de la presión. Pérdida de volumen, disminución de la presión. Y si tengo poco volumen y tengo poca presión, poca sangre va a estar llegando al glomérulo a través de la arteriola aferente, ¿verdad que sí? Y si llega poca sangre al glomérulo, poca sangre se va a filtrar. El problema está en el riñón. Tú pudieras argumentar que sí, pero de manera inicial el problema no surgió por un fallo primario en el parénquima renal. No fue la membrana de filtración del glomérulo que se dañó. No hubo ningún daño estructural en el parénquima del riñón de manera inicial. ¿Que puede ocurrir de forma secundaria? Seguro. Estamos comprometiendo el aporte sanguíneo de un órgano. Pero de manera inicial el problema fue, en este caso, entre comillas, prerrenal, antes del riñón, la sangre que le llega al riñón. Otro ejemplo que nos da es la obstrucción. Y la obstrucción, aquí me estoy refiriendo a obstrucción sanguínea. Y hay un video también de enfermedades vasculares, está por ahí, lo pueden revisar también. Y en ese video de enfermedades vasculares revisamos estenosis de la arteria renal, trombosis de esa arteria. Y una de las causas que habíamos visto para que se obstruyera, evidentemente, la arteria renal, que sería, ¿verdad?, el vaso principal de irrigación de ambos riñones, ¿verdad? Pudiera ser la formación de placas de ateromas. Y estas placas de ateroma no son diferentes a las placas de ateromas que conocimos ¿dónde? A nivel coronario. No son diferentes a las que aprendimos cuando estudiamos cardiopatía isquémica. Es literalmente lo mismo. Literalmente lo mismo en el sentido que estas placas van a empezar a causar acumulación ¿de qué? De lípidos
por debajo del subendotelio. Recuérdense que los macrófagos empiezan a digerir las lipoproteínas de baja densidad, se forman las células espumosas y eso empieza a crecer, a obstruir el vaso sanguíneo. Por lo tanto, pacientes, ¿verdad?, que tengan el mismo riesgo o que tengan cardiopatías isquémicas, anginas, que hayan tenido historia de infarto, que sean hipertensos, chicos, van a tener problemas con esto. ¿Por qué hipertensos? Usted acabo de decirle que la disminución de la presión, porque recuérdense que la hipertensión puede dañar el endotelio y puede producir también formación de coágulos. No es el mismo mecanismo que vimos ahorita con la caída de la presión, pero es otro mecanismo. O sea que pudiéramos inferir que la hipotensión y la hipertensión ambos pudieran de maneras diferentes llevar a fallo renal agudo de causa prerrenal. Claro, chicos, en cualquiera de las dos causas que tú pongas ahí, sea una hipovolemia por una hemorragia, sea un bajón importante de la presión arterial, o sea una obstrucción de las arterias que le llevan la sangre, en cualquiera de los tres va a haber isquemia. ¿Qué es isquemia? Disminución del flujo sanguíneo. Y si no llega sangre, ¿qué va a haber? Hipoxia por parte de los tejidos. Y eventualmente esa hipoxia puede terminar por dañar exactamente de forma permanente el tejido. Por eso las comillas del tejido reversible, ¿verdad que sí? Por eso, perdón, por eso las comillas de la palabra reversible aquí arriba. ¿Por qué? Porque una vez esto se prosigue y la hipoxia se convierte en necrosis, y hay necrosis y apoptosis, ya tienes destrucción celular. Y lo que una vez fue prerrenal, ahora también va a ser renal. Por eso les decía que no están independientes. Primero fue aquel fallo, pero ahora le vas a agregar el daño del parénquima renal. Y vamos allá. Las causas renales o intrarrenales incluyen daño directo al riñón. ¿Cuál puede ser un daño directo al riñón? Bueno, puede ser un trauma, ¿verdad que sí? Eso, evidentemente, un trauma. Pero también pudiéramos decir que esto puede ser un daño directo. Pero no le estamos disminuyendo el flujo sanguíneo, estamos causando isquemia, hipoxia, necrosis, un infarto en el riñón. Eso es un daño directo. Procesos inflamatorios, infecciosos. Habíamos hablado, ¿no se recuerdan de la glomerulonefritis? Rápidamente progresiva. ¿Se recuerdan? Glomerulonefritis rápidamente progresiva. También algunas de las glomerulonefritis pueden, sin duda alguna, dañar la estructura del riñón, del glomérulo, valga la redundancia, y producir consecuentemente una insuficiencia renal. Medicamentos. Tenemos un video dedicado solo a los efectos adversos, chicos. Hay nefropatía a los AINES, a los antiinflamatorios no esteroideos. Hay nefropatía al uso de medios de contraste. Hablamos de yodo, del gadolinio en el video. Hablamos de medicamentos, los aminoglucósidos, como la gentamicina, ampliamente conocida como nefrotóxica. Hablamos de la anfotericina B, que no es un antibiótico, pero es un antimicótico. Hablábamos de el cisplatino como antineoplásico. Hablábamos de la ciclofosfamida. Hablábamos también de la penicilina. O sea que hay muchos medicamentos que pueden producir cierto grado de nefropatía. Las enfermedades autoinmunes. Habíamos incluso dicho en un video de la semana pasada de glomerulopatías, habíamos dicho que el lupus eritematoso sistémico traía un grupo de glomerulonefritis diferentes. Y hemos mencionado que algunas de estas tienen la tasa de llevar a una insuficiencia renal aguda. ¿Y qué es el lupus eritematoso sistémico? Una enfermedad autoinmune. Pues no debería sorprenderte que un daño autoinmune también pudiera dañar el riñón.
Las causas postrenales, evidentemente, como el nombre sugiere, ya no van a ser en el riñón, ni van a ser en los vasos sanguíneos antes del riñón como las prerrenales. Solamente es después, en los uréteres, en la vejiga o en la uretra. Y usualmente es por obstrucción del flujo de la orina. ¿Qué puede producirlo? Bueno, aquí abajo una próstata aumentada de tamaño, una próstata aumentada de tamaño como en la hiperplasia prostática benigna. Ustedes han visto que los pacientes con cáncer de próstata tienen problemas, por ejemplo, para orinar, para iniciar el caño de la orina. ¿Y a qué se debe eso? Se debe que el tumor presiona la uretra e impide que la orina pase. Y ya tienes un problema, porque al estar tapado la orina, al estar tapado la vía urinaria, al estar nosotros literalmente cerrando el camino aquí, y por ejemplo, ¿verdad? Aquí en la uretra, pues tenemos un problema, porque la orina va a empezar a acumularse, y va, ¿verdad? Acumularse, y va a empezar, ¿verdad? A acumularse y a crear, ¿verdad? Un problema ¿de qué? De que hay un estancamiento en la orina, que al final hacia dónde va a terminar llegando, al riñón. Y esto va a ser un problema, porque si el riñón sigue filtrando, va a crearse literalmente un problema de congestión, que va a terminar por afectar el riñón. De hecho, chicos, pueden haber piedras, litios, a nivel de las vías urinarias, nosotros llamamos piedras en los riñones, que sean tan grandes, que pueden literalmente obstruir una de estas vías urinarias, y por tanto también los litios pueden llevar a una, sin duda alguna, a una insuficiencia renal postrenal. Tumores en la vejiga, también a considerar los tumores en la vejiga, porque los tumores en la vejiga, pues sin duda alguna, pueden también producir el mismo sistema. Obstrucción del flujo de la orina, cáncer de próstata, hiperplasia prostática benigna, piedras que sean lo suficientemente amplias para obstruir el flujo completo del paso de la orina, daños en la vejiga, tumores en la vejiga que puedan obstruir el paso de la orina, eso van a ser causas postrenales. Pero recuérdense, y de nuevo hago este hincapié, que al final del día, no importa que seas prerrenal, vas a llegar a intrarrenal eventualmente. No importa que seas postrenal, vas a llegar a intrarrenal. ¿De qué va a depender que tú no evoluciones de una a la otra? De si se corrige la causa. Si yo puedo en el paciente prerrenal resolver la caída de la sangre, voy a evitar que el riñón se dañe. Si yo puedo en el paciente postrenal descomprimir el área de la obstrucción, voy a evitar que el riñón se dañe. Y voy a evitar que no solo tengamos las causas pre y postrenales, sino que se dañe el riñón también, que tengamos una causa intrarrenal. Evidentemente, ustedes conocen la unidad funcional del riñón. Y esto es algo que vieron ya en uno de los primeros videos de la semana pasada, que hablábamos de la fisiología. Y la unidad funcional del riñón se conoce como nefrona. Y la nefrona, básicamente, como pueden ver aquí en esta imagen, es un set de túbulos, ¿verdad? Cada uno con diferentes peculiaridades que habíamos ya revisado en el video de reabsorción. Algunos van a ser muy buenos para reabsorber otras sustancias, otros tal vez no quieran reabsorber otras, o sea que hay cierta variabilidad entre una y otra. Y tenemos que a la nefrona le llega la sangre a través de este tipo de arteriola que se llama arteriola aferente. Y la sangre va llegando por la arteriola aferente, ¿verdad? Y pasa a esto acá, este set, que no se ve muy bien aquí, de capilares que se llama glomérulo.
Y entre el glomérulo y los túbulos va a haber una pequeña cápsula y una membrana de filtración. Esa cápsula se llama cápsula de Bowman y evidentemente la membrana de filtración glomerular. El proceso de filtración glomerular del que nosotros tanto hablamos ocurre aquí. Es el paso de la sangre desde el glomérulo a los túbulos. Y en ese primer proceso de filtración, pues vamos a intentar de evitar el paso de algunas sustancias con cargas negativas y de sustancias que tengan mucho tamaño, como los glóbulos rojos y la albúmina. ¿Ok? Ahora, la sangre que no sea filtrada, pues va a poder escapar también por la arteriola eferente que ven aquí abajo. ¿Ok? Genial. Ahora bien, esa fue la parte que vimos en el video. Después de ahí, pues también estuvimos revisando lo que pasa aquí en esta primera parte de los túbulos, túbulo contorneado proximal. Luego pasa al asa de Henle, que la pueden ver acá. Una porción descendente, una porción ascendente. Luego el túbulo contorneado distal y luego los túbulos colectores. ¿Ok? También vemos aquí que la arteriola deferente eventualmente se va a convertir en la vasa recta, que básicamente pasa por la cercanía de los túbulos, como que se enreda a través de ellos. Recuerden que la vasa recta era importante porque pues ayudaba a tomar, a brindar nutrientes, pero también a recoger nutrientes sin provocar cambios importantes en la osmolaridad que se había creado en las diferentes partes de los túbulos. Recuerden que eso también lo vimos en uno de los videos anteriores y que esa vasa recta eventualmente va a llegar a la vena renal. Bien, básicamente la orina es lo que va dentro de los túbulos, ¿verdad? Y pues queríamos enfocarnos grandemente en las causas renales, ¿verdad? Y posiblemente la primera causa renal la primera causa intrarrenal de una insuficiencia renal aguda, pues evidentemente vamos a tener que hablar de una afectación aquí, ¿verdad? En el proceso de filtración, y eso le vamos a llamar glomerulonefritis, ¿verdad? Las glomerulonefritis. ¿Cuál glomerulonefritis? Elige tu veneno. Hablamos de muchísima el otro día. Podemos tener de diferentes tipos, pero evidentemente el daño de la membrana glomerular por glomerulonefritis va a implicar una de las causas de insuficiencia renal por causas intrarrenales. Ahora bien, si seguimos adelante, también vamos a tener otras causas. Y una de las causas que es muy interesante es algo que se llama necrosis tubular aguda. Y si ustedes se fijan, cuando hablábamos de glomerulonefritis, el daño está enfocado ¿dónde? En la membrana glomerular, en el glomérulo. No hay daño en los túbulos. Pero aquí en la necrosis tubular aguda, el daño sí ya se ha extendido a los túbulos. Y esto es un gran peligro. Oigan esto, 50% de los pacientes que tienen fallo renal agudo van a presentar necrosis tubular aguda. Y esto convierte esa causa, ¿verdad?, en algo muy importante para nosotros recordarlo en este tema. Estamos hablando de que la injuria ha llegado a los túbulos. ¿Okay? Y en estos túbulos va a haber posiblemente una alteración, una descamación de tejido, apoptosis, y esas células empiezan a descamarse, células muertas, ese debris celular, esos restos celulares empiezan a acumularse dentro de los túbulos y forman cristales, que vamos a imaginar que esos cristales empiezan a obstruir la parte interna de los túbulos. Y al obstruirse la parte interna de los túbulos vas a tener un problema. Y es que la orina no va a poder pasar de forma normal por los túbulos. El túbulo se ha necrosado y ha formado un área obstructiva a partir de las células muertas. Y al estar obstruido, la orina dice, pues si no puedo pasar más para allá, la orina hace algo que se llama liqueo posterior o liqueo intersticial.
¿Y qué significa eso? Que la orina, o más bien gran parte de la orina, va a ser reabsorbida y regresada hacia atrás, hacia el espacio intersticial. Y eso es malo. ¿Por qué? Porque a pesar de que tú tuvieses una tasa de filtración glomerular buena, si no puede pasar por los túbulos y todos los filtrados se están regresando, no va a servir de nada la tasa de filtrado glomerular. O sea que esto va a afectar negativamente tu TFG. Otra de las causas también está la nefritis intersticial aguda, que usualmente ocurre en casos de infección o en reacciones alérgicas. Y una causa muy interesante es la causa vascular. ¿Y por qué es interesante la causa vascular? Porque la causa vascular es literalmente una causa prerrenal, como quien diría. Pero recuérdense que esas causas, como les había mencionado, se pueden conectar una con la otra. Esto que ven aquí es un túbulo renal. Un túbulo renal, elige cuál tú quieres, por ejemplo, el túbulo contorneado proximal. Y ven esto que se ha formado aquí, como este trozo de tejido. Eso es básicamente células necróticas por una necrosis tubular aguda. Si se fijan, está obstruyendo completamente la luz de lo que es el túbulo renal. ¿Y qué va a hacer la orina? La orina va a literalmente hacer ese liqueo retrógrado posterior hacia el espacio intersticial, lo cual es una muy mala noticia porque va a llevar a una disminución importante del flujo urinario. Entre las causas vasculares, como les había dicho, número 1, la vasoconstricción. La vasoconstricción va a llevar a una estrechez del vaso. Y al estrecharse el vaso, la resistencia vascular periférica aumenta. Y a la resistencia vascular periférica aumentar, aumenta la presión arterial. ¿Okay? Esto es importante porque no solo vas a tener un paciente hipertenso, pero vas a tener vasoconstricción. Y la vasoconstricción va a disminuir el flujo de sangre específicamente a nivel de los riñones. También, recuérdense que la misma hipertensión puede dañar el endotelio vascular. Y al dañar el endotelio vascular, eso también puede promover a liberación de factor tisular e inicio de formación de coágulos y provocar aún más obstrucción. También en pacientes que tengan enfermedades inflamatorias arteriales, poliarteritis nodosas, enfermedades de arteritis inflamatorias, el proceso inflamatorio también va a producir, valga la redundancia, edema, inflamación, fibrosis al final, que puede llevar a obstrucción también de los vasos sanguíneos. Y claro, va a comprometer el flujo de sangre hacia el riñón. Por lo tanto, la insuficiencia renal aguda tiene características funcionales. Número 1, disminución de la tasa de filtrado glomerular. Número 2, disminución de la diuresis, de la cantidad de orina que sale. Y número 3, un aumento en la concentración sanguínea de restos o de desechos sanguíneos. ¿Por qué? Porque al haber tasa de filtrado glomerular alterada, al no poderse filtrar bien la sangre, la urea, la creatinina, el nitrógeno ureico, que son desechos tóxicos para el cerebro, por ejemplo, se van a quedar en la sangre. Y cuando se las midas en sangre van a estar elevadas. Estructuralmente, ¿verdad? Vamos a tener muerte celular, ya sea por necrosis o apoptosis, y también vamos a tener pérdida de adhesión en las células renales, o más bien en las células renales intrínsecas. No solamente es el fallo renal agudo, evidentemente todo esto tiene el riesgo de llegar a cronicidad, especialmente si dura más de 6 meses. La azotemia, ya aquí en este caso, que es la elevación azotemia, como lo había dicho en un video previo, es un término que se utiliza para referir la elevación de los desechos nitrogenados en sangre. La azotemia va a ser irreversible y progresiva. Y esto evidentemente se desarrolla durante meses o años y culmina con una enfermedad renal de etapa final. Los riñones ya no van a funcionar lo suficientemente como para mantener la vida. Por lo tanto, estos pacientes van a requerir de que le ayudemos, porque ellos por sí solos ya no van a poder filtrar la sangre de los desechos tóxicos como los mencionados anteriormente, y ellos van a tener efectos negativos sobre muchísimos tejidos que van a poner en riesgo la vida del paciente.
La tasa de filtrado glomerular es menos de 10 mililitros por minuto. En perspectiva, lo normal es 125 mililitros por minuto. ¿Okay? Para que tengan una perspectiva. Entre las causas, la más común, evidentemente, no, creo que lo habíamos mencionado en un video anterior, es la diabetes mellitus. Recuerden que la nefropatía diabética es la causa número 1 de que los pacientes presenten insuficiencia renal crónica y que lleguen a diálisis en el mundo. La hipertensión arterial también, evidentemente, por lo que habíamos hablado anteriormente. La hipertensión arterial no solo puede dañar los vasos sanguíneos que van a llevar el aporte sanguíneo al riñón, sino que la presión tan fuerte que recibe el glomérulo puede dañar la membrana glomerular. O sea que hay una nefropatía hipertensiva también. La glomerulonefritis crónica, particularmente cuando es secundaria a una rápidamente progresiva, del nombre lo dice, o una segmentaria focal, pudieran también llevar a insuficiencia renal crónica y la enfermedad quística renal, la enfermedad del riñón poliquístico en los adultos y la displasia renal en niños, que también le estuvimos revisando en el video de glomerulopatías. Los riñones a nivel macro se van a ver disminuidos de tamaño, de forma bilateral, encogidos, atróficos, pequeños. Entre los hallazgos clínicos, los hallazgos en la sangre, vamos a tener que el paciente va a presentar anemia normocítica. Y recuerden que eso, anemia normocítica, está haciendo referencia a que el volumen corpuscular, alias el tamaño de los glóbulos rojos, está dentro del normal. Ni son chiquitos, microcitosis, ni son grandes, macrocitosis. No son para nada eso. Y usualmente esto se va a deber a ¿qué? A una disminución de un péptido que se produce a nivel del riñón que se llama eritropoyetina. Si ustedes recuerdan de su clase de hemato, esa eritropoyetina es muy útil porque induce a la célula hematopoyética pluripotencial a dividirse por la línea roja y formar los glóbulos rojos. También pudiera el paciente presentar déficit plaquetarios cualitativos. El número de plaquetas va a estar normal, va a estar entre 150,000 y 400,000, que es lo que tú esperas, pero la calidad de ellas no es la misma. No es un problema cuantitativo, es un problema de calidad y esto se puede corregir mediante la hemodiálisis. Algo que sí tiene la insuficiencia renal crónica es que produce muchas alteraciones con el metabolismo del calcio. La osteodistrofia renal es una enfermedad ósea secundaria a la insuficiencia renal crónica que se caracteriza por el ablandamiento del hueso. Ese ablandamiento del hueso usualmente va a ser producto de un reemplazo del tejido fibroso del hueso y formación de quistes óseos. Usualmente eso se conceptualiza con el término osteomalacia. Ablandamiento del hueso, osteomalacia. ¿Ok? Ahora bien, hablando de esos quistes, tenemos dos cosas que quiero mencionarle aquí. Una es la osteitis fibrosa quística. Las lesiones óseas quísticas causadas por un recambio óseo acelerado como resultado de una hipovitaminosis D que causa hipocalcemia. El efecto neto de la hipocalcemia crónica resulta en una mayor liberación de hormona paratiroidea, causando resorción ósea crónica, producto de un hiperparatiroidismo secundario. Ok, yo sé que ustedes están como que, ¿qué lío fue ese que usted dijo ahí? Déjenme explicarles qué pasa. La vitamina D o calcitrol es muy útil para lo que es la absorción del calcio. ¿Ok? Por lo tanto, si tú tienes una disminución de la vitamina D, significa que vas a tener una disminución del calcio. Eso es lógico. Poca vitamina D, poco calcio. Mucha vitamina D, mucho calcio. Genial. Eso es lo primero. Ahora, la pregunta del $1,000,000 es, ¿qué diañe tienen que ver los riñones con la vitamina D? Y la respuesta es la siguiente. El calcidiol, que es una forma inactiva de la vitamina D, para poder activarse tiene que ir al riñón. Porque en el riñón hay una enzima que se llama 1-alfa hidroxilasa. Y esa 1-alfa hidroxilasa
va a cambiar el calcidiol inactivo a calcitrol activo. Es decir, es en el riñón donde se activa la vitamina D. Y luego de que esta vitamina D es activada, es cuando ella puede ejercer su función promotora de la reabsorción de calcio, no solo a nivel riñón, sino a nivel intestinal también. ¿Qué pasa? Un riñón dañado por insuficiencia renal crónica no tiene esa 1-alfa hidroxilasa. Por lo tanto, la vitamina D nunca va a poder ser pasada. ¿De qué? De la forma inactiva a la forma activa. Y esto es un problema porque entonces el paciente va a tener poco calcio. Poco calcio. Pero ¿qué pasa? El estímulo normal para la liberación de una hormona que se llama hormona paratiroidea, la hormona paratiroidea es un péptido y es la única hormona que se libera de unas glándulas que se encuentran en los 4 extremos de la glándula tiroides en el cuello, que se llaman glándulas paratiroideas. Esa hormona que lleva el mismo nombre, PTH, hormona paratiroidea, su función es en casos de que en sangre haya poco calcio, buscar calcio. ¿Y qué lugar tú conoces en tu cuerpo que tiene mucho calcio? Los huesos. Por lo tanto, la PTH, la hormona paratiroidea, tiene una función de resorción. Resorción significa sacarle calcio a los huesos. Por lo tanto, digan esto, que cadena de eventos. Riñón dañado. No se puede transformar la vitamina D. Al no haber vitamina D hay poco calcio. Al haber poco calcio hay más PTH. Al haber más PTH se le saca demasiado calcio a los huesos. Ahí tienes tu osteitis fibrosa quística porque estás acabando con tus huesos producto de no poder formar la vitamina D. Qué lío, ¿verdad que sí? Tenemos también 2 términos que se parecen mucho, que la osteomalacia y la osteoporosis. Ambas pueden aparecer en los renales crónicos. La osteomalacia es el ablandamiento del hueso secundario a una menor mineralización de la matriz ósea orgánica. La hipovitaminosis D produce hipocalcemia, lo que conduce a una menor mineralización osteoide. Y la mineralización deteriorada del hueso resulta en el ablandamiento, una patología que va a estar muy asociada a fracturas y a dolor en los huesos. Pero la osteoporosis también incluye lo que es la reducción de la masa ósea, es decir, la densidad ósea. Y en el fallo renal crónico hay una acidosis metabólica crónica que ocurre en los pacientes, causada por la retención de ácido sulfúrico, de ácido fosfórico y de ácido úrico, los úricos. El hueso, oigan esto, que esto es raro, el hueso es un sitio importante para manejar el exceso de ácido en la circulación. Usualmente cuando nosotros aprendemos ácido base, aprendemos pulmón y riñones, pulmón y riñones, pulmón y riñones, pero nunca nos hablan de que los huesos también tienen un rol heavy aquí. El efecto neto es una mayor absorción del exceso de hidrogeniones, y parece que en los renales crónicos hay un exceso de hidrogeniones por la acidosis metabólica que tiene. El efecto neto es una absorción del exceso de hidrogeniones por el hueso, pero esa absorción de hidrogeniones por el hueso no es gratis, ya que debe haber un intercambio. El hueso va a tomar el exceso de hidrogeniones en la sangre, pero va a entregar a cambio sodio y calcio, además de que va a diluir el mineral óseo para hacerlo. Un precio caro. Tiene que entregarle sodio, tiene que entregarle potasio y además de eso, tiene que diluir el mineral óseo para esto. ¿Y qué significa eso? Que también, aparte de ese sodio y aparte de ese potasio, va a haber una liberación de bicarbonato de sodio, bicarbonato de calcio y fosfato cálcico. La pérdida de calcio en los compuestos disminuye la mineralización del hueso. Pero ustedes se fijaron, la mayoría de ellos van a tener calcio. Los osteoblastos también disminuyen en el fallo renal crónico, por lo tanto la matriz orgánica del hueso está disminuida, llamada osteomalacia, y la disminución de la matriz orgánica
hueso mineralizado, llamamos osteoporosis. Estos pacientes van a tener muchos riesgos de fracturas y dolor. Los pacientes con insuficiencia renal crónica también van a tener hipertensión, usualmente porque si hay tasa de filtrado glomerular bajita, es posible que haya retención de sal también. Y al haber una retención de sal, esto es peligroso porque el sal arrastra agua, ya ustedes saben, va a subir la presión, y bueno, bien. La pericarditis fibrinosa hemorrágica, algunos mecanismos se creen que tienen que ver por toxinas que tan elevadas en sangre como la urea, la creatinina, que son desechos nitrogenados, el ácido úrico también, e inclusive se le ha pegado el problema a la hormona paratiroidea que está elevada en los pacientes por la razón de hipocalcemia que hablamos ahora mismo. La insuficiencia cardíaca congestiva, las causas incluyen sobrecarga de volumen por la retención de sodio, disfunción miocítica y aumento de la fibrosis intersticial en el corazón, además de que haya aterosclerosis acelerada debido al daño endotelial por la hipertensión y las mismas toxinas de la uremia, de los desechos de nitrógeno. Por lo tanto, cuando tenemos un paciente con insuficiencia renal crónica, vamos a tener una disminución de la tasa de filtrado glomerular con un aumento en la retención de sodio y agua. No se está filtrando nada, o sea que el sodio se queda en la sangre y el agua se queda en la sangre. Y eso mantiene la presión alta porque hay mucho volumen, eso va a llevar a hipertensión, esa hipertensión aumenta la presión hidroestática capilar, lo que va a llevar a edema. Eso significa que a los pacientes con insuficiencia renal crónica hay que recomendarle que controlen la cantidad de fluidos que ingieren. Si bebes muchos fluidos, tu riñón no va a estar sacando fluidos de forma normal. Por lo tanto, puedes edematizarte y puedes morirte literalmente. En los pacientes con insuficiencia renal crónica, por esta razón, ¿ok?, pueden ser muy peligrosos tener cuadros de gastroenteritis, vómitos y diarrea, ¿verdad? Ya que el paciente puede con mucha facilidad descompensarse también. En cuanto al potasio, también vamos a tener que la disminución de la tasa de filtrado glomerular lleva a una conservación de potasio y vamos a tener una hipercalemia. Esa hipercalemia se puede representar en el paciente por debilidad muscular, la aparición de la onda U, ¿verdad?, en el electrocardiograma, además de que pudiera aparecer fibrilación. También es muy importante que vamos a tener pérdida de células. Vamos a tener pérdidas de las células por el daño que ocurre a este nivel. ¿Y qué significa eso? ¿Por qué es importante hablar de daño celular en la insuficiencia renal crónica? Porque hay un péptido que se produce a nivel del riñón que se llama renina. ¿Y qué pasa? Al tú tener daño en el tejido renal, las células que producen la renina van a estar disminuidas. Y si hay poca renina, hay poca angiotensina. Y si hay poca angiotensina, hay poca aldosterona. Y si hay poca aldosterona, hay poca reabsorción de sodio. De por sí ya casi no se está filtrando nada. Eso va a llevar a que haya una retención aún mayor de potasio. ¿Qué significa eso? Utilizar diuréticos ahorradores de potasio va a ser peligroso. ¿Por qué? Porque ya de por sí el paciente tiene mucho potasio en sangre. Utilizar inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina no tiene ningún sentido. ¿Por qué? Porque de por sí ya hay poca aldosterona y tú vas a inhibirla más. Tú puedes empeorar la hipercalemia con un IECA. Acidosis metabólica también. El riñón no va a tener la misma capacidad de excretar hidrogeniones ni de generar bicarbonato, que son una de las cosas que ella hace, por lo que vamos a tener la acidosis. La acidosis también tiene un rol importante, como vimos hace un rato, en lo que es la mineralización ósea, la desmineralización ósea, ¿verdad? Producto de que el hueso va a intentar de absorber ese exceso de hidrogeniones. Bien, chicos, vamos a dejarlo ahí por este video y nos vamos a seguir viendo en otro tema más del módulo de genitourinario. Bye, bye.